El fin de semana hubo una noticia que tiene que ver con Donald Trump. A partir de que se metió en una cena de corresponsales en la cual estaba Trump con periodistas, un hombre al cual acusan de querer cometer un atentado y asesinarlo. Ya hay muchas dudas sobre todo eso, sobre todo por esta cuestión de la hiperseguridad que hay en Estados Unidos y por qué se le escuela un personaje así. Y sobre todo por las cosas que dice Trump. Mira, vamos primero a escucharlo y ahora les digo por qué le dedico el inicio del editorial a esto. Esto dijo Donald Trump después de que se les coló un tipo en una cena de corresponsales, en principio armado, y esto decía Trump. Dice, son gajes del oficio. Si querés hacer un gran trabajo, te pasa esto. Mirá lo que le pasó a alguno de nuestros mejores presidentes. No les pasa a las personas que no hacen nada y no va a disuadirme de ganar la guerra en Irán. No sé si tiene algo que ver, basado en lo que sabemos, realmente no lo creo. Pero vamos a continuar haciendo un gran trabajo. Es todo lo que puedo hacer. Obviamente las imágenes del fin de semana fueron ese momento, además está todo filmado, Trump saliendo como en las películas, todo custodiado por el servicio secreto, en un momento se cae, dio una entrevista, se la pasó hablando de todo esto. Las excusas que pone, por ejemplo, dijo que esto no hubiera sucedido si le hubieran permitido tener un nuevo salón de baile en la Casa Blanca. Ahí está incluso un posteo de él. Que es una de sus peleas. Él quiere hacer un nuevo salón de fiestas. Es todo su quilombo en la Casa Blanca. Obviamente llegaron enseguida los repudios. Hay un repudio del genocida Benjamín Netanyahu, de él y su esposa, que dice que quedaron conmocionados por el intento de asesinato de Donald Trump anoche en Washington. Nos alivia saber que el presidente y la primera dama están a salvo y fuertes. Enviamos nuestros deseos de una recuperación completa y rápida y saludamos a un policía herido, etcétera. Y obviamente llegó rápido la publicación de la Argentina a través de la oficina del presidente, que dice: la oficina del presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido Donald Trump, el cuarto desde que inició su regreso a la Casa Blanca. Y el presidente Milei condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques. Digo, cuento todo esto porque si vos entrás ahora a leer la prensa de Estados Unidos, ya dudan mucho de que esto haya sido realmente un ataque. Dudan mucho de la versión oficial que da el gobierno de Donald Trump. Más por estas cosas que dice Trump, digo, de ponerse a la altura de expresidentes asesinados. O sea, en Estados Unidos hay una tradición lamentable de magnicidios, como Lincoln, como Kennedy. Y esta actitud de decir, bueno, esta es la izquierda violenta. La verdad que los tipos que inician guerras no son los de izquierda, son los de derecha. Los tipos que comparten posteos, como Trump, que son violentos, donde él, por ejemplo, cuando hay manifestaciones, comparte en sus redes sociales que va volando con un avión de guerra y va bombardeando a las personas que se están manifestando. Trump ha compartido videos desde la Casa Blanca donde van matando gente como si fuera un videojuego. Y Trump, de hecho, está matando gente todos los días en guerras que nadie entiende por qué se metió. O sea que el violento es Trump. Ahora, yo dudaba si mencionar esto del atentado, que sí, que no, que lo que dicen, etcétera, hasta que lo escuché a Luis Majul ayer, que es el vocero blue de Milei, que habla todo el tiempo con Milei, y como Milei no tiene vocero porque su vocero era Adorni, lo nombró jefe de gabinete y ahora no puede hablar porque cada vez que habla le preguntan sobre su patrimonio que no puede explicar, no tiene vocero. Entonces, oficia Majul. Y ayer a la noche había poco descartado hablar de este tema hasta que lo escuché a Majul decir esto. Inteligencia, ciberseguridad, infraestructuras críticas son caprichos burgueses. ¡Wow! ¿El presidente Temer tiene miedo de que le pase lo mismo que a Trump? Escucha esto. El 24 de octubre de 2024 el presidente ordenó instalar en la Quinta Olivos un sistema antidrones para poder voltearlos o bloquearlos en caso de ser necesario. Fue después de que se detectaran el movimiento de 3 drones dentro del área restringida a la residencia de Olivos. En el momento en que los vieron, Milei estaba con el economista Miguel Ángel Broda hablando de números. Tuvieron que interrumpir el encuentro de inmediato. Parece que
¿verdad? Se tuvo que ir. Más tarde, Seguridad de Olivos pudo corroborar que se trató de drones contratados por un medio de comunicación para detallar los movimientos del presidente y sus mascotas. Sin embargo, los responsables de la seguridad de Milei no dejaron de destacar el contexto en que los drones aparecieron. Y yo no minimizaría ese dato. Fue después de una amenaza explícita de Irán cuando los líderes de la autocracia advirtieron, palabra más, palabra menos, en el momento adecuado le vamos a hacer lamentar su enemistad. O sea que Milei manda a su lorito a decir este tipo de cosas, casi como deseando que tener un atentado, o queriendo instalar de vuelta que él está en peligro, que por eso anda con chaleco antibalas. Lo mismo que ahora hicieron con la expulsión de la prensa de la Casa Rosada, ¿no? Siendo espionaje ilegal. O sea, victimizándose todo el tiempo. Y esperemos que no, pero que no utilice la herramienta de una puesta en escena de un atentado para distraer la atención sobre lo que realmente está haciendo. Porque lo que le pasa a Trump es que está muy mal. Se metió en una guerra que un día dice que terminó, otro día que no terminó, un día que no necesita ayuda, otro día que pide ayuda, un día que está cerrado el estrecho de Hormuz, otro día que no está, que la puede terminar en 5 minutos, pero la guerra no termina. Y le sube el precio de la nafta en Estados Unidos. Y empuja la inflación en Estados Unidos. Y las encuestas le dan muy mal de cara a las elecciones de noviembre. Entonces, hay mucha especulación en Estados Unidos. Simplemente entren a leer la prensa estadounidense, preguntándose si esto realmente fue un intento de asesinato de Trump o si fue una puesta en escena para torcer la atención y levantar un poquito su imagen. Y Milei, como es una copia burda de todo, esperemos que no haga lo mismo para distraer realmente lo importante que es el desastre económico al cual está sometiendo al país. El fin de semana habló Claudio Dreyer, que es el presidente de la Cámara Industrial de Indumentaria, de la ropa. Y escuchen lo que contó de la cantidad de puestos de trabajo que se destruyen según la Unión Industrial Argentina. Mirá. Hay una enorme preocupación, como hace mucho, pero mucho tiempo no escuchaba, casi te diría del 2001. Hay un proceso de destrucción que no es creativa. No hay una destrucción creativa, hay una destrucción suicida. Yo lo llamaría así, porque el tema es muy grave, Maxi. La última información que me pasan de la UIA, que es de enero del año 2026, hay 525.000 puestos de trabajo formales menos. Formales menos. 525.264 trabajadores menos. Esto es una cifra que me sorprendió a mí, porque entendía que era muy agudo, pero esto es una cifra oficial. Hay 500.000 de personas que estaban en una situación de formalidad en distintos puestos de trabajo, monotributo, pero bueno, en blanco, para decirlo claramente. 500.000 de personas han perdido el trabajo. Y creo que el gobierno tiene muy poco tiempo para hacer un cambio de rumbo sustancial. Esto es por las empresas también que desaparecieron, por las que hay y despiden y por las 24.000 empresas que desaparecieron, que es una decisión de Milei de entregar soberanía. También hay un tema comunicacional con la industria que ojalá en algún momento se revierta, pero no se puede pensar a los industriales solo como Paolo Roca, hiper mega millonarios, que tienen un patrimonio de 7.300 millones de dólares, podrían vivir 200 años gastando 100.000 dólares por día, y eso es la industria. No hay posibilidad de tener un país sin industria, de verdad. El vínculo soberanía-industria debería ser, ojalá, estudiado en el secundario. Si vos tenés un país y necesitas de otro para tener ruedas para tus autos, tenés un problema. Si vos tenés un país y necesitas de otro para tener medicamentos, tenés un problema. Porque el día que otro país no te lo dé, te quedás sin medicamentos, te quedás sin ruedas para los autos, te quedás sin frenos para los autos, te quedás sin comida. Entonces, es una pésima idea destrozar la industria de un país. Después hay que discutirla, hay que discutir qué empresas, qué industria nos conviene tener y qué industria no, hay que discutirla. Hay que tener un proceso de reconversión productiva 100%. Así no.
Porque así simplemente es entregar llave en mano al país para que otros tomen decisiones. Y todos los días cierra una fábrica nueva. Cerró Nissan. Nissan Argentina. Deja de fabricar autos en el país y va a empezar a importar. En su mejor momento llegó a producir hasta 25.000 pickups anuales. Es la segunda automotriz que anuncia su retiro en poco más de un año. Mercedes-Benz también. Hay otra fábrica de ropa infantil, Owoco. Chau, cierra y se pone a importar. Y además viste que te dicen, no, bueno, esto beneficia a todo el resto, que es la explicación de Milei, ¿no? Vos antes pagabas un producto a determinado precio. Bueno, como lo van a traer de afuera, lo vas a pagar más barato. Mentira. Lo contaba el otro día Emi. Compran un termo a 5.000 pesos afuera y te lo venden acá 50, multiplican por 10 el precio. Los de Lu Milagro. Entonces no es cierto que lo producen afuera, lo compran afuera y después acá lo venden más barato, a vos te sobra más plata para hacer otras cosas. Te lo siguen vendiendo más caro y le dieron trabajo a otro país. Que el día que no te quiera mandar más termos, no te lo manda. Ese es el verdadero quilombo que tenemos acá. Y el otro quilombo es un gráfico que les voy a mostrar al Instituto Argentina Grande, que está bueno porque empiezan a cruzar variables, ¿no? Entonces vieron que el dólar está o quieto o baja. Y el gobierno te dice, eso es genial. Somos la moneda, dice el gobierno, que más se apreció. Bueno, este gráfico está bueno del Instituto Argentina Grande porque cruza el dólar, la cantidad de empresas y el salario privado registrado. Entonces, uno diría, si el dólar se queda quieto, los salarios deberían crecer. Pues no. El dólar baja y los salarios, la capacidad real de adquisitiva de los salarios, baja. Y lo mismo con las empresas. El dólar baja y la cantidad de empresas baja. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener un dólar bajo si hay menos empresas y el salario alcanza para menos? ¿Cuáles son? Está bueno cruzar los datos así, pues se entiende un poco qué es lo que está intentando tapar el gobierno. Ahora, frente a esto, lo único que hizo el gobierno fue una reforma laboral, que lo dijimos al inicio, era una reforma laboral que lo que reconocía era el fracaso económico del gobierno. Porque todo el objetivo de la reforma laboral fue que labures más horas, que las indemnizaciones sean más bajas y que encima la indemnización se pague a través de un negocio financiero, como el Fondo de Asistencia Laboral, que era sacarle plata a los jubilados para dárselas a una entidad financiera y pagar las jubilaciones de ahí. Es el reconocimiento de que todo esto no anda. No fue una reforma laboral para generar más puestos de trabajo. De hecho, se siguen destruyendo todos los días puestos de trabajo. Bueno, el gobierno logró la semana pasada que la Cámara del Trabajo revirtiera un fallo que había frenado esa reforma laboral. Bueno, la CGT, que es la que presentó esto, va a recusar al juez que habilitó la reforma laboral, que se llama Víctor Pesino. Víctor Pesino está por cumplir 75 años, entonces se tiene que jubilar. Entonces le dio al gobierno la posibilidad de tener su reforma laboral vigente y al día siguiente el gobierno mandó al Senado el pedido para que se quede 5 años más. Es un juez de larga trayectoria. El fin de semana me escribió Pablo Yonto, un gran periodista y abogado en causas por delitos de deshumanidad, que cuando era periodista era delegado del Grupo Clarín, de la Comisión Interna. Y en el año 91 el Grupo Clarín lo despidió. Algo ilegal, no se puede despedir a un delegado. Y el juez que convalidó ese despido fue Víctor Pesino. O sea que una línea de conducta. El tipo en el año 91, después la Corte Suprema menemista convalidó el despido de Pablo Yonto, delegado, pero este mismo juez, que ahora el gobierno lo premió a las 24 horas, o sea, le fue más rápido que a Crexel. ¿Se acuerdan la senadora que le regaló el voto y después tardaron bastantes meses, pero finalmente la designaron en Canadá? 2 años. 2 años. Bueno, a le pagaron en menos de un día y pidieron que se quede 5 años más en el cargo. Veremos cómo le va. Ahora, el gran tema de todo esto es esta locura de Milei de decir, bueno, hay que recortar por todos lados y hay que ahorrar, porque si yo ahorro, voy a tener más plata para otras cosas. Vieron que ese es el argumento. Ahorro en discapacitados para poder pagarle a los discapacitados. Ahorro en jubilados para poder pagarle a los jubilados. Después no le pagan ni a los discapacitados, ni a los jubilados, ni a los docentes, ni a los universitarios, ni a los científicos, ni nada. Es muy buena. Simplemente les muestro la tapa de la nota de Alfredo Zayat ayer en el Destape, que es la economía de Milei dejará una Argentina rota. La apertura importadora, el atraso cambiario y el ajuste fiscal configuran una economía con pocos ganadores.
finanzas, commodities e importantes, agrandado un poco, importadores, ahí está, gracias, de bienes finales. La velocidad de destrucción es inédita en comparación con otros planes de ajuste aplicados en la Argentina. Y junto a la nota de Alfredo, que está buenísima, con de vuelta el nuevo informe del Instituto Argentina Grande. Les recomiendo seguir al IAGE. La verdad que todas las semanas sacan un informe que está buenísimo y que hacen cruces interesantes. Por ejemplo, en esto de la Argentina rota, ¿cómo se rompen las rutas? Que es una pésima idea en materia económica. Y lo explican así, lo barato va a salir muy caro. El ahorro, entre comillas, del mantenimiento le cuesta a la Argentina 40.000 millones de dólares por año para recuperar su infraestructura vial nacional y provincial. Y te muestran lo que cuesta, por ejemplo, mantener las rutas. Cuesta 1.500 millones de dólares mantenerlas. Las rutas nacionales. Y las rutas provinciales cuesta 2.300 millones. O sea, en total son 4.000 millones de dólares sostener todas las rutas del país. Sostenerlas es cuidarlas. ¿Para qué? Para que la gente se pueda mover, para que pueda haber turismo, para que los camiones puedan transitar. Todo eso es movimiento económico, o sea, para mantener la economía funcionando. ¿Cuál es el costo anual de recuperarlas? O sea, de hacerlas de nuevo una vez que se rompen. 40.000 millones de dólares. O sea, este ahorro que hace Milei de no hacer obra pública, no cuidar las rutas, no solo, además pone en riesgo vidas, se muere más gente porque no cuidan las rutas, los camiones van más lento, por ende la economía se mueve más lento, sino que encima es caro. 40.000 millones de dólares va a costar recuperar las rutas que Milei no cuida por 4. Entonces, este ahorro es falso. Sale más caro. Después el otro dato que salió la semana pasada, lo comentaba Fer Alonso, es el de la deuda flotante. ¿Qué es deuda flotante? Deuda que tenés y no contás. Deuda que tenés y no la contás. Bueno, se duplicó. Entonces es mentira que el gobierno tiene superávit, que anda bárbaro, que anda ahorrando. Lo que hace es no contar lo que debe. En un país que cada vez debe más, donde las empresas cada vez deben más o quiebran y las familias cada vez deben más. ¿Qué es lo otro que está tapando Milei? ¿Qué pasa con los sueldos? Pon el siguiente gráfico que te muestra los sueldos de los trabajadores registrados. Y es importante este gráfico, es importante porque te muestra cuándo fue el último periodo de crecimiento de los salarios. A ver si adivinan. Está en color celeste. La última vez que subieron los sueldos fue durante los gobiernos que dicen que fueron chorros, que se la llevaban toda, que se robaron un PBI, que la metieron preso a todo ese gobierno, a Cristina, a Devido, a Vudú, a Zanini, todos presos fueron. Ahora, el único gobierno que recuperó los salarios fue el gobierno de todos los que fueron presos. ¿No llama la atención esto? Y desde que se fue ese gobierno, los salarios reales del sector privado, o sea, del que está más ordenado, están casi 12 puntos abajo. Hoy. Bajaron con Macri, se quedaron donde habían bajado con Alberto y volvieron a bajar con Milei. Es un dato muy relevante. Después, ¿dónde corta Milei? ¿Dónde recorta? Bueno, principales causas del ajuste en el gasto público nacional. Educación, cultura, ciencia y técnica perdió un punto de participación en el PBI y explica el 27% del ajuste en 2024. Es tremendo. Ajustan en cultura, en seguridad social, en previsión social, en agua potable y alcantarillado. Cayó también la cantidad de gente con cloacas durante este gobierno. En vivienda y urbanismo. Y en el medio nos endeudan, porque encima crece la deuda. Récord. La deuda bruta llega a su máximo en por lo menos 7 años. Debemos 483.830 millones de dólares. Creció 13,7% desde que asumió Milei. 58.274 millones de dólares. Y casi toda con legislación extranjera. O sea que el día que no lo podamos pagar, vamos a tener que ir de vuelta a discutir a los tribunales de Nueva York, al CIADI, a todos esos lugares.
Entonces, ¿por qué arranqué con lo del atentado? Digo, ¿Milei va a inventar otra cosa nueva para tapar todo esto? Menos trabajo, menos industrias, más deuda de las familias. Ahora voy a ir al capítulo de deuda de las familias. Y el fin de vi algo, no lo había visto, que hizo nuestro compañero Johnny Eguer el viernes acá en el Destape, que es espectacular, porque vieron que Johnny había recopilado cómo Milei iba sacando 1 millón de personas de la pobreza por mes, iba cambiando el número. Bueno, lo actualizó. Y es genial porque durante los primeros 2 años era todo el tiempo hacia arriba. ¿Vieron? Todos los meses sumaba 1. Y la actualización es mucho mejor porque cada 3-4 días suben y bajan 1 o 2 millones de personas en los cálculos que hace Milei y el ministro de Economía. Mirá cómo lo contó Johnny el viernes. Nos fuimos al 31 de diciembre, ahora ya, del 2025, y lo encontramos a Milei diciendo que había sacado 14 millones de la pobreza. Hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza. Y 22 días después, el 22 de enero de 2026, se le suma 1 milloncito más. Hemos sacado de la pobreza 30% de la población, sacamos 15 millones de personas de la pobreza. Decía que se le sumó Luis Toto Caputo también a este tipo de cifras de la pobreza, también en esta carrera por el Nobel de Economía. El 4 de febrero de este año arrancó Caputo y lo contradice al presidente Milei, dice que sacaron 13 millones de la pobreza. Y no es así, antes les iba mucho peor a todos, sacamos 13 millones de argentinos de la pobreza. Fuimos un mes para adelante, dijimos, bueno, a ver qué pasó en marzo, 3 de marzo, casi un mes exacto después, el mismo Toto Caputo dice, no, son 11 millones de pobreza. Mirá. Lo más importante, además, logrando sacar más de 11 millones de argentinos de la pobreza. Ahí se está poniendo raro la cosa. 5 días después, 8 de marzo, Milei dice, bueno, hagamos un promedio. ¿Cuánto dijiste, Toto? ¿Dijiste 13? ¿Dijiste 11? Bueno, vamos con 12, mirá. Dale. Bajamos la pobreza en más de 27 puntos, o sea, sacamos más de 12 millones de personas de la pobreza. 13, 11, bueno, va. Acá pasa algo insólito, porque Milei el 8 de marzo dice, sacamos 12 millones de la pobreza, pero 2 días después, el 10 de marzo dice que sacó 15 millones, mirá. Hoy en 32, la mayorista en 24, eso muestra que es una política digamos, pro pobre, porque en el medio sacamos a cerca de 15 millones de personas de la pobreza. Vamos, en 2 días, ya está, si no lee nadie. Esto es buenísimo que hace Johnny porque es toda info pública, ¿viste? Vos decís, ¿qué hizo? Y agarró las cosas que dice Milei en público y las ordenó cronológicamente. Y siguió el sub y baja de la pobreza, mirá. 8 de abril, hace poquito nada más, después de decir un mes antes que había sacado 15 millones, ya nervioso Milei dice 12, 13, mirá. Nosotros sacamos básicamente más de 12, 13 millones de personas de la pobreza. Vamos y vamos. Cerramos cuenta, varón. 12, 13. El 14 de abril ya dice, no, pará, no podemos decir 12. Decimos uno de verdad, digamos uno de verdad. El 14 de abril, 6 días después, en el LAMCHAM, en Summit, dice 13. Cuando vean cómo cae la inflación, cómo cae, digamos, la pobreza, porque hemos sacado a más de 13 millones de personas de la pobreza. Pero Caputo es vivo y 2 días después, el 16 de abril, dice, no, pará, no, seamos serios, muchachos. No, 13 no, pará, son 12, son 12. Mira lo que dice Caputo. Also able to lift 12 million people out of poverty. Te lo dice en inglés para que lo entiendan todos, 12 millones. Y Milei hace poquito, 23 de abril, ayer. 23, no, pensé que iba a decir 23 millones, ya me pareció un montón. Y te digo, el paso que venimos puede pasar cualquier cosa. 23 de abril, ayer Javier Milei dice, no, muchachos, vamos, dale. Que sacamos 14 millones de personas de la pobreza. ¡Vamos! 14 millones de la pobreza y llegamos hasta acá. Excelente el laburo de Jonathan Eguer haciendo periodismo, que es agarrar cosas que son públicas, ordenarlas y darle sentido. Bueno, obviamente es todo ridículo los números que da el gobierno, que un día suma 1 millón, otro día baja 2 millones, otro día el ministro dice una cosa, otro día el presidente dice otra, sumado al bloque anterior que era que mes a mes sumaban 1 millón de personas que habían sacado de la pobreza. Los únicos que sabemos que salieron de la pobreza son Manuel Adorni y su esposa. Lo demás no sabemos dónde lo sacan. Pero además, vos decís, sacamos 15 millones de personas de la pobreza. ¿Y qué onda? ¿No comen? Porque si vas a ver la venta en los supermercados, cayó 13% en todo el país. Entonces, los datos tienen que ser congruentes. Si hay menos pobres, deberían comer más, consumir más en supermercados. Cayó y ahora encima se sumó Neuquén, que era el que venía zafando. Hasta el último informe del Instituto Argentina Grande, Neuquén estaba en verde, porque Vaca Muerta hacía que los trabajadores de ahí consumieran más. Bueno, ahora cayó Neuquén también.
No hay un solo lugar del país donde no haya caído la venta en supermercados. O sea, comer y limpiarse. Papel higiénico, jabón, lavandina y comida. Caída del 13%. Cayó la cantidad de tickets. Pon el siguiente. Este es el mismo que muestra que no repunta. Pon el otro, perdón, el de Ernesto Matos. El economista Ernesto Matos me mandó este, que está bueno, porque esta es la cantidad de tickets. No solo cayó la venta en general, dejaron de ir. Dejaron de ir. Cuando asumió Milei, ¿sí? Hubo 18 millones de tickets. Y hoy hay 11. En febrero del 23 ya había caído a 15 millones de operaciones de tickets, o sea, de gente comprando. 15 millones. En febrero del 24 era de 15. En febrero del 25 era de 12. Y en febrero del 26 es de 11. ¿Se dan cuenta que hay 3 millones de tickets menos en los supermercados? ¿Cómo puede ser que haya menos pobres? ¿Salen de la pobreza y no van al súper? ¿Dejan de comprar? Y no solo no hay menos pobres, sino que los pobres están más endeudados. Recién lo contó Fer Alonso. Estamos en otra vez récord de morosidad en el pago de las deudas. Y las deudas no son deudas gigantes, son deudas de pagar la tarjeta de crédito, de pagar la fintech. Y mientras el gobierno celebra la macro, que encima anda mal, está bueno de vuelta cruzar los números que cruza el gobierno. Esto lo hizo también el Instituto Argentina Grande. Parezco el publicista del Instituto Argentina Grande, pero están muy buenos los informes. Entonces, la verdad que me sirven un montón para pensar y para explicar todo esto. Pusieron en un mismo gráfico el riesgo país y la morosidad de las familias. El gobierno dice el riesgo país, que baja, que andamos fenómeno. Baja el riesgo país. Bajar, bajó. Bajó el riesgo país. Ahora, subió la morosidad de las familias. O sea, ¿de qué le sirve a las familias que baje el riesgo país si no pueden pagar las familias lo que deben? El país tampoco puede pagar lo que debe. Así les mostré cómo aumentó la deuda y el riesgo país no baja más porque todo el mundo sabe que la Argentina no puede pagar de esta forma lo que debe. Y si sigue destrozando su industria y su entramado productivo, menos lo va a poder pagar. Porque no puedes sacar un dólar genuino si no tenés industria. Ahora, sube la morosidad de las familias y baja el riesgo país. Y sube a niveles récord, récord. No están pudiendo pagar los créditos personales, la tarjeta de crédito, los créditos con la fintech, sobre todo con la fintech, que son absolutamente usurarias y no tienen ningún tipo de control. Ningún tipo. Empezaron a aparecer algunos proyectos de ley que quiero compartirlos con ustedes porque vienen que dicen, che, nadie hace nada. Bueno, hay algunos sectores de la oposición que están haciendo algo, ni hablar la provincia de Buenos Aires, donde tenés al líder opositor Axel Kicillof, a pesar de que algunos intenten desdibujarlo. Y hay proyectos de ley que están planteados, arranco en la provincia, porque lo presentó esta diputada que se llama Ana Luz Valor. Sí, mirá qué buen apellido para hacer algo sobre finanzas. Valor con B larga igual, pero le viene bien el apellido. De protección para las familias sobreendeudadas, ¿sí? Y quiere modificar la ley de defensa del consumidor de la provincia de Buenos Aires. Tiene un par de detalles, por ejemplo, establece que se refuercen aspectos fundamentales de defensa del consumidor relacionados con la información. Que cuando vos vas a sacar un crédito, tengas que estar informado claramente de las condiciones, de los montos, de los plazos, de los intereses, de la modalidad de pago, de la tasa de interés efectiva anual, de las comisiones, o sea, de todo. De todo lo que está relacionado con ese crédito. Seguí, suspensión de las actuaciones judiciales. Porque lo que está pasando con millones de familias, y digo millones hay más de 5 millones de personas hoy en la Argentina que no están pagando sus deudas. Que tienen más de 3 meses de atraso. Pero no sos vos, No sos vos que sos un boludo, que tomaste un crédito para comprar morfi y no lo puedes pagar. Hay más de 5 millones de personas que le está pasando eso. Entonces dice que se suspendan las actuaciones judiciales y se reestructuren esas deudas. Pongo uno más. Dice, una vez acreditado el sobreendeudamiento, una oficina citará a las partes para formalizar un acuerdo conciliatorio. O sea, que haya alguien en el medio entre vos y la tarjeta de crédito, entre vos y Mercado Libre. Si no, ¿cómo discutís? El acuerdo entre las partes podrá comprometer quita de capital, plazo de gracia y planes de pago. Y será homologado por el Poder Ejecutivo. O sea, va a estar el Estado ahí cuidando a la gente. Si no, ¿cómo negociás vos con Mastercard? Con Visa.
con Mercado Pago, con todo lo que estás endeudado. Y hay proyectos también presentados en el Congreso Nacional, hay muchos, me los pasó Matías Colombati, que el otro día hizo un informe en el PASE y le pedí que me lo mandara, así que aprovecho para agradecerle. Me pasó un Excel incluso con, hay como 10 proyectos presentados. Me voy a centrar simplemente en este primero, sepan que hay más, que lo presentó la diputada Natalia Saracho, el diputado Itay Hackman y otros diputados del peronismo, donde directamente declaran la emergencia en materia crediticia para las familias por 2 años. ¿No? Es importante. Y tiene como objeto adoptar medidas que contribuyan a alivianar la situación del sobreendeudamiento de las familias mediante auditorías, adquisición y reestructuración de deudas. Les muestro algunas partes del proyecto que me parecieron interesantes. Dice que pueden solicitar la adhesión a este sistema los que su ingreso mensual no supere los 6 salarios mínimos vital y móvil. Hoy el salario mínimo está en 300 lucas, 6 por 3, 24, 2,5 palos. ¿Sí? Más o menos. O sea, la enorme mayoría de la gente va a poder acceder a esto, porque la enorme mayoría de los argentinos lamentablemente gana menos de 2,5 palos. Muestro un poquito más del proyecto. Las deudas alcanzadas serán las contraídas por personas físicas sin importar el soporte transaccional, sean de entidades financieras o de proveedores no financieros de crédito o cualquier otra entidad o persona que otorgue crédito de consumo. O sea, entran los créditos bancarios y entran los créditos de la fintech. Está bueno esto. Está bueno. No entran obviamente los hipotecarios, lo que sean para comprarse un barco, eso no entra, está detallado ahí. O sea, esto es para nosotros, para gente normal, gente común que no puede pagar su deuda. Seguí. Fondo de régimen esencial de desendeudamiento. La idea es crear este fondo, ¿sí? Que sea un fideicomiso, que sea el que adquiera, audite y reestructure las deudas. Está bueno esto, porque es un fondo que se haga cargo de comprar esa deuda y reestructurarla. Obviamente con muchas condiciones, muy controlado, muy auditado, pero que haya incluso alguien más en el medio. No solo una negociación vos con la empresa, sino alguien que compre esa deuda y tenga poder de reestructuración. Tiene que haber financiamiento para esto, está establecido también en el proyecto. Seguí mostrando el siguiente. Contribución extraordinaria. ¿Sí? Esto es una contribución que tienen que hacer las empresas que han dado estos créditos para que se establezca este fondo para comprarlos. Obviamente todo esto es perfectible. A mí yo hasta buscaría de otro lugar el financiamiento para esto, pero solo para mostrarles que hay proyectos y hay diputados que se están preocupando, para mí, por el principal drama que tiene hoy la familia, que es ya no que no llegan a comprar, es que no solo no llegan a comprar, sino que deben. Vivir endeudado es terrible. Es terrible. Y a mí me hizo acordar mucho a Nicolás Dujovne, que es el tipo que nos clavó la deuda con el FMI, junto con Caputo, sin un solo papel, que hizo eso mientras declaraba su casa como un baldío, para él no pagar los impuestos que correspondía, pero nos clavó una deuda que nos va a durar por lo menos 3 generaciones. Ahora, cuando él asumió como ministro de Macri, él contó el país que recibió de ese gobierno que, como les mostraba recién, tenía salarios más altos, tenía jubilaciones más altas, tenía obra pública, tenía ciencia, tenía educación, tenía todo lo que están destrozando ahora. Y ese país, lo cuenta Nicolás Dujovne, estaba desendeudado. Mirá. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento
inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Ese fue el país que dejó el gobierno cuyos funcionarios fueron todos presos. Un país desendeudado, empresas desendeudadas y familias desendeudadas. Y vuelvo a insistir con algo, la deuda en sí mismo no es algo intrínsecamente malo, ¿eh? O sea, si vos tenés una tarjeta de crédito, comprás una heladera en 24 cuotas, te estás endeudando. Ahora, compraste una heladera que te dura por lo menos esas 24 cuotas, donde guardás comida, esa comida te dura más, es un bien que te sirve. Ahora, si vos te estás endeudando para pagar la comida que va dentro de esa heladera y encima no podés pagar la deuda de esa comida que va en esa heladera, tenés un problemón. Y si se te rompe la heladera y no tenés plata para arreglarla, ya directamente se te pudre la comida que compraste con la tarjeta que además no podés pagar. Ese es el drama hoy. Sobreendeudar al país, empresas endeudadas y familias endeudadas. Por eso pega tanto, creo yo, los casos de corrupción. Hay algunas novedades sobre el caso Adorni, que este miércoles va a tener que ir al Congreso, y obviamente en el Congreso le van a preguntar sobre todo esto. Y sobre lo que no puede explicar, la cantidad de guita que empezó a manejar Adorni, que era un pibe de la tele, con pocas luces, sin ninguna trayectoria profesional, y de repente pasó a irse al Yao Yao, pasó a Año Nuevo en Aruba, se fue a Punta del Este en un vuelo privado de $10.000, se compró una casa en un country, la arregló, se compró un departamento en Caballito, y andás a ver qué más iremos encontrando. Hay varios colegas, les muestro simplemente la nota de La Nación, que te muestran ya además la lista de gastos y bienes que tiene Adorni en la mira de la justicia, y una justicia más que lo está boludeando, porque no hacía falta ir a buscarle lo que costó la canillita del baño nuevo. Ya los gastos grandes eran muy difíciles de explicar de Manuel Adorni. Ahora, es un gobierno que está lleno de esta gente. Ahora en las últimas horas renunció Carlos Frugoni. Era el responsable de la infraestructura del país, o sea que estaba al pedo todo el día. Como le mostré recién, no arreglan la ruta, no hacen un carajo, o sea, el tipo era un funcionario al pedo. Pero además estaba tan al pedo y no declaró 7 propiedades que tenía en Estados Unidos. 7. Se olvidó, mirá vos. Bueno, ahora se fue del gobierno. Ahora, lo mismo hace Andrés Vázquez, que es un funcionario debe ser del top 5 de los tipos más importantes de la Argentina. Y si yo les digo quién es Andrés Vázquez, seguramente los que están escuchando no saben quién es. Es el titular de la AFIP, de ARCA, como le dicen ahora. Y el titular de la AFIP es un tipo que nosotros le hemos contado hace muchos años que es investigado por lavado de dinero, por fuga, por evasor. Andrés Vázquez estuvo involucrado en la causa más grande que hubo en la Argentina judicial, que fue el caso BNP Paribas. El BNP, que es un banco muy grande a nivel global, los que les gusta el tenis lo verán auspiciando el Roland Garros y todas esas cosas. Tiene oficinas acá en Retiro, ¿vieron? En esos edificios grandes, en Catalinas. Y tenía un piso que era legal y un par de pisos más abajo un piso que era todo ilegal. Y en ese piso que era todo ilegal era que daban el servicio para sacar el dinero del país y fugarlo. Cuando la Procelac lo investigó, encontró más de $1.000 millones que habían sacado de la Argentina sin registro, o sea, evadiéndolo. Y había un montón de gente involucrada. Había jueces, había funcionarios. Había un funcionario que era el papá del ex marido de Pampita, Roberto García Moritán, ¿se acuerdan? Que fue ex vicecanciller y después lo usaron para reflotar la causa Nisman. Bueno, ese era uno que tenía guita en Luxemburgo y qué sé yo, en Curazao dando vueltas. Y uno era Andrés Vázquez, que es el actual titular de la AFIP, que tenía guita en Curazao que no podía explicar. Bueno, ahora el fiscal anticorrupción, Sergio Rodríguez, encontró que tiene además 3 casas en Miami sin explicar. Lo publicó el fin de semana La Nación. Piden la indagatoria al titular de ARCA por ocultar propiedades en Miami por $2,1 millones. El titular de la AFIP, y dice el fiscal anticorrupción, que es el fiscal Sergio Rodríguez, que maliciosamente no lo informó. En la nota está el detalle.
Esas 3 propiedades, según verificó el fiscal Rodríguez, son las unidades 3504 y 2811 del complejo Icon Brickwell, adquiridas en enero de 2013 por $710.000 y $400.000 respectivamente, mediante una sociedad panameña llamada Alcorta Corp y la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences en Sunny Isles, comprada en julio del 2015 por $980.000 a través de Pompeya Group Corp. Ambas firmas panameñas quedaron desde 2016 bajo el control de Galantus Capital Limited, una sociedad constituida en Islas Vírgenes Británicas, donde Vázquez figura como beneficiario final según los formularios internos del estudio Trident Trust. Ese chabón es el titular de la FIP. De la FIP. Toda la experiencia para investigar tiene. Es una persona políticamente expuesta. Totalmente. Ese es tremendo. Y cierra con un textual la nota del fiscal que cita en el dictamen del fiscal Rodríguez, que dice: obran sobradas pruebas que dan por sentado que el imputado Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión maliciosa. El titular de la AFIP. Yo creo que todo esto que acabo de mostrar es toda info pública. Lo que te muestra, y cierro con esto, por qué el gobierno no quiere periodistas en la Casa Rosada. Porque imagínate a Jonathan Eyger, que hizo de vuelta el resumen de esto, preguntando esta semana en la Casa Rosada. Bueno, ahora no puede entrar. Imagínate a cualquier periodista en la Casa Rosada diciendo: che, el titular de la FIP tiene 3 deptos en Miami que no declaró. ¿Tiene algo para decir, presidente? No. Imagínate a alguien en la Casa Rosada dando una conferencia de prensa y le pregunten: che, la gente no está pagando sus deudas, no puede pagar la tarjeta de crédito, no puede pagar el crédito personal, no puede pagar el crédito con Mercado Pago. ¿Tiene algo para decir, señor presidente? Entonces utilizaron una excusa berreta, que fue la filmación en un programa de TN de lugares públicos de la Casa Rosada, para sacar a toda la prensa de la Casa Rosada con la acusación de espionaje ilegal. Hace un tiempo habían sido los rusos. ¿Vieron que ya no hay más rusos? Ahora de repente Putin dejó de invertir en medios acá, y ahora simplemente un pibe de TN que fue con unos anteojos que filman y filmó una escalera pública, un patio de las palmeras, todas cosas que son de acceso público, que si vas a hacer la visita guiada a la Casa Rosada, lo puedes filmar vos con tu celular. Y con eso dijo que estaban haciendo espionaje ilegal. Bueno, el presidente se pasó el fin de semana publicando imágenes de Luciana Geuna, que era la conductora del programa donde se mostró eso, como si estuviera presa. El gobierno les metió una denuncia penal acusándolos de revelación de secretos por mostrar una escalera. Una escalera. Es más, el propio Milei compartió el video que firmó el colega Ignacio Salerno ahí. O sea que Milei mismo difundió en sus redes sociales el video que según Milei pone en riesgo su seguridad. Bueno, esto dijo Luciana Geuna el fin de semana. Hace un par de semanas yo tuve una idea para que Nacho, que tiene 23 años y hace 2 años que está acreditado en la Casa Rosada, trabajando rigurosa y responsablemente, cuente la interna política de una manera más visual, relatándola desde los pasillos de uso común de la Rosada. Era un informe bastante inocente, sé que lo vieron. No había denuncias ni mucho menos imágenes prohibidas o tomadas en lugares no permitidos. Naturalmente avisamos con anterioridad a funcionarios del área de prensa que lo haríamos. Por eso no hay manera de sostener que se trataba de una grabación clandestina, ni mucho menos, insisto con esto, fuera de espacios de circulación libre de la Rosada. Para que ustedes se den una idea, cada una de las imágenes que registramos son en áreas que se repiten por miles en redes cuando los chicos van de visita a la Casa Rosada y con sus celus muestran y guardan el recorrido. También están en Google Street View, o sea, no se mostró nada que no haya sido reproducido públicamente antes. Lamentablemente el informe se prestó a confusiones e interpretaciones de cualquier tipo, lo sentimos, de verdad, y creo en el aprendizaje que dejan y que me dejan estas situaciones. Bueno, entonces hoy, un día más en la Argentina, no hay prensa en la Casa de Gobierno. O sea, nadie sabe, hoy ningún argentino tiene derecho a acceder a la información de lo que sucede en la Casa de Gobierno, mientras crecen sus deudas, crece la deuda del país, hay cada día menos laburo, las industrias se están quebrando. El presidente decidió que en la Casa de Gobierno no va a haber prensa. Así que
no se va a poder preguntar sobre todo esto. ¿Qué pasó? ¿Prorrogaron un mes más la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios? Sí, hablando de declaraciones